esta serie, estamos hablando, ¿verdad?, de las adicciones y todo esto. Hemos aprendido que hay muchas más adicciones que a lo que comúnmente se le llama adicción. O sea, adicciones. Entonces inmediatamente la gente piensa que es nada más alcohol, drogas, cigarros, sexo y juegos de azar. Y cuando se mencionó que esta serie era sobre adicciones, probablemente solo pensaron en que íbamos a hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero no solamente no solo se puede ser adicto a esas cosas, se incluyen, pero puede ser, adicción a casi que cualquier cosa. Entonces, hemos estado aprendiendo aquí en la serie que algo que nos ayuda a entender este tema es ver como un sinónimo de adicciones la idolatría, ¿verdad? La idolatría. Entonces somos adictos a un ídolo. En algunas personas el alcohol es un ídolo, en otros es el cigarro, las drogas, los juegos, el sexo fuera de matrimonio es como un ídolo, el dinero, pero también cosas, ¿verdad?, que no es lo usual pensarlas, pero están ahí como la fama, el culto al cuerpo, verse más joven, verse más guapo, qué sé yo. También pueden ser cosas buenas, o sea, que se entienden como buenas, pero que generan algún tipo de idolatría o de adicción. Cosas buenas como el trabajo, nuestra profesión, los estudios, los títulos, personas, la familia, entretenimientos en sí, los celulares hoy en día, etc. En fin, casi que cualquier cosa que se apodera de nuestra mente y que lo necesitamos de alguna manera para sentirnos bien, para funcionar, para que todo esté como queremos que esté, puede convertirse en un ídolo y eso nos lleva a una adicción. Por eso nos enseñaba el pastor Cárcamo que es vital identificarse, hacerse un autodiagnóstico y todo empieza con reconocer cuál o cuáles son tus adicciones, son tus ídolos, porque nada se gana con negarlos. No, yo no, o sea, tal vez aquellos, pero yo no. Eso no ayuda en ningún tipo de adicción. Después de reconocerlos y de identificarlos en nuestra vida, lo siguiente que vimos la semana pasada fue hay que escaparse de eso. Y la implicación que nos mostraba el pastor Cárcamo aquí con un bulto aquí de madera era destronar, botar al ídolo, al trono, botar al ídolo del trono que lo tenemos, destronarlo. Ya no debe de ser nuestro rey, nuestro ídolo, nuestro Dios. Y por eso es importante que suceda un intercambio. Y esto es bien importante que lo estemos recalcando para entender lo que vamos a seguir hablando. El ídolo debe de disminuir y Jesús debe de aumentar en mi vida. Que Dios sea mi Dios. Esa fue una de las cosas que estuvo enseñándonos el pastor Cárcamo la semana pasada. Y vimos que era un ingrediente importante de nuestra parte la obediencia a Dios. Es vital para que podamos escaparnos de las garras de cualquier adicción. En la medida que yo estoy obedeciendo a Dios, esa es la forma práctica de poner en el trono de mi vida al Señor. Ahora, hay dos acciones que no son fáciles, ¿verdad?, de destronar. Digo, hay adicciones, hay cosas que no son fáciles de destronar y entonces Dios nos dejó un par de armas o herramientas muy importantes que son la oración y el ayuno. Nos estuvo retando la semana pasada, no sé cuántos empezaron ya a ponerlo en práctica, en eso hemos estado, ¿verdad?, poner en práctica la oración, que es simplemente hablar con Dios. Me gustó la ilustración que usó, ¿verdad?, de simplemente hacer una llamada y a mí me llamó y estuvimos ahí platicando un ratito. Creo que, lo que no se me olvida que hablamos fue del pescado frito, lo demás no me acuerdo, pero el pescado frito sí me acuerdo. Entonces, hable con Dios. Se trata de que hablemos con Dios y que usted hable con Dios de esa adicción. Algunas adicciones parece que no son tan fáciles de hablar con Dios,
venir y decirle, algunas sí, ¿verdad? Sí, tengo este problema con el alcohol, sí, yo reconozco que estoy mal con este asunto de juegos o de drogas o yo no sé, pero hay otras que de repente no sea tan fácil hablarlas con Dios, venir y reconocerle que mi ídolo es el dinero, que mi Dios es el dinero, que tengo una adicción o tengo una idolatría hacia la belleza, por ejemplo, y que para mí es importante y tengo que buscarla y hablar con Dios de eso, de repente no es tan fácil. O para otros no sea fácil hablar de que en realidad hay un ídolo ahí en el corazón que se llama éxito económico, éxito académico, o que mi familia o alguien, ¿verdad? Una persona en específico es como mi Dios, es como mi ídolo. No siempre es fácil hablar de eso, pero necesitas hablar con Dios de eso. Hable con Dios de eso. Él te va a decir si eso es un ídolo, si esa persona es un ídolo. Es una plática bien en privado, bien entre uno y Dios, y ahí es la oportunidad de escuchar que Él nos diga si es o no es un ídolo en nuestra vida. Y la otra cosa que mencionaba el pastor era el ayuno, ayunar por eso. Y ayunar implica humillarse, debilitar, digamos, mi carne. Me abstengo en la asociación usual es me abstengo de alimentos o de cierto tipo de alimentos. Si usted quiere ayunar, pues pregunte. Estamos para guiarle, ¿verdad? Usted puede escribir para preguntarnos acerca del ayuno, pero el punto es hacerlo. Y yo creo que cada uno aquí, así mire, cada uno de los que estamos aquí necesitamos ayunar por una o más cosas. Con toda seguridad nos ponemos a ver despacio su vida, mi vida, y vamos a encontrar que todos necesitamos por lo menos ayunar por una cosa. Necesitamos. Entonces, si no hemos dado ese paso de destronar a nuestro ídolo, hay que hacerlo. Hazlo. Y si ya tomaste esos pasos para destronar al ídolo, pues qué bueno. En ambos casos, ya sea que lo destronaste o que no lo has destronado, en ambos casos necesitan oír esto que vamos a hablar en esta tarde para poder seguir adelante y cumplir ese título de la conferencia de hoy, que es renovarse, renuévate. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien nos abra los ojos del entendimiento vital, del entendimiento. Oramos. Padre, gracias que estamos aquí para exponernos a tu palabra, que sea tu palabra la que venga y nos hable y nos mueva, Señor. No queremos solo estar oyendo, queremos que haya un efecto en nuestra vida, un efecto que es bien visible, bien medible, Señor, por lo que vamos a hablar. Va a ser bien evidente si lo hacemos o no lo hacemos. Te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como médico, yo trabajé varios años en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. De esos varios años, creo que fueron como 14, 5 de esos años yo estuve a cargo de la sala de alcoholismo, ahí en ese hospital. En esos 5 años miré miles de pacientes en diversos grados de adicción al alcohol. Algunos, su adicción al alcohol la combinaban con adicción al cigarro, adicción a drogas, adicción al sexo, uno que otro adicción a juegos. Y muchos pacientes, de todos esos miles, muchos querían salir, genuinamente querían salir de eso. Otra cantidad X de pacientes no querían salir de eso, no querían. Entonces, en todos esos casos, pues uno sabía que hay que decirles a estos, hay que decirles estas cosas, a estos hay que hablarles de otro modo, ¿verdad? Hay que decirles otra cosa. Ahora, hay un tipo de adicto que es el que está más en riesgo. El que está más en riesgo, está en una zona más de peligro. Y es el que no está tan consciente de su peligro. Ese es el que está más peligroso. ¿Y cuál es el peligro que tiene este adicto, esta persona? Ese peligro se llama recaída. El peligro es la recaída.
Y eso puede pasar en cualquier adicción o cualquier idolatría, recaer. Muchos pues recaen en el alcohol, eso es lo que estuve viendo esos años ahí, recaen en las drogas, recaen en el cigarro otra vez que no lo puedo dejar, recaen, otros son en cuestiones de sexo o de dejarse llevar por las emociones con el sexo opuesto. Ni digamos lo que sería de fácil también recaer. Si estas son así como que fácilmente cualquiera está, ay, no quiero caer o ya cayó, ¿verdad? Pero hay otras más sutiles, lo que sería recaer, por ejemplo, en la idolatría al trabajo. Es bien sutil y ahí de repente hasta le cueste agarrar conciencia de que ha recaído en la idolatría al trabajo, o la idolatría y la adicción al dinero o a la belleza, a querer ser más guapo, más guapa, una adicción o una recaída a esa idolatría o adicción a una persona, por ejemplo, a alguien ahí, a recaer en malos hábitos, a recaer en malas actitudes. Hay actitudes que también son como una especie de ídolo, de adicción, y volvemos a irnos por esas actitudes. Todo eso y etcétera, ¿verdad? Todo eso sucede más fácil cuando solamente destronamos, como la figura que hizo el pastor la semana pasada, pungum, cayeron por allá todos los leños ahí, cuando solamente destronamos al ídolo, pero no ponemos en el trono al Señor. Eso es bien peligroso. Eso es quedarnos en una zona de peligro. Y simplemente vamos a ver sencillamente un par de ejemplos que están en la Biblia. Uno de ellos, el primero, está en Éxodo 32. Y es un capítulo que nos está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Ustedes saben el contexto, la historia, ¿verdad? Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban siendo esclavos. Ahí eran esclavos y estaban sufriendo increíblemente. Por cierto, esa historia de Israel en Egipto y la esclavitud que tenían y la liberación de parte de Dios es una figura perfecta de nuestra vida. De nuestra vida antes de conocer a Jesucristo éramos esclavos. Egipto en la Biblia es una figura del mundo, del pecado, de todo eso. Éramos esclavos en ese momento. Solamente Dios, por actos milagrosos, sacó a Israel de Egipto. Bueno, igual nosotros, por medio de un acto milagroso. Y bueno, Dios los sacó con esos milagros, las 10 plagas, que el mar se abrió y toda la cosa. Y ellos salieron al fin, ¿verdad? Y empezaron a caminar por el desierto. Felices, salieron felices. Ya nos quitamos la esclavitud de Egipto. Avanzaron, pero con los días empezaron a quejarse y que nos vamos a morir de hambre y que no sé qué. Entonces, ante toda esa murmuradera, Dios vino y les dio maná del cielo. Caía aquel pan bien rico, ¿verdad? Felices comiendo, pero después otra vez aquella murmuradera, sí, que solo pan, solo maná, y allá comíamos bien rico. Y bueno, vino Dios y les empezó a dar también carne, ¿verdad? Tenían sed y que no sé qué, y de una roca Dios sacó agua. Y así, ellos iban camino hacia la tierra prometida. En ese trayecto, y cuando ya llevaban bastante tiempo, un día Moisés sube al monte Sinaí, porque Dios le dijo, ¿verdad?, que subiera. Y ahí es donde Dios le iba a dar las tablas de los 10 mandamientos. Bueno, el pueblo se quedó ahí abajo, no sabía qué es lo que iba a pasar, y se quedaron ahí esperando a Moisés, esperando, y no bajaba, y esperando, y no bajaba. Entonces se desesperaron, y como se tardaba mucho Moisés, entonces hicieron algo. Viene y le dicen a Aarón, que era hermano de Moisés y que era el sacerdote ahí, le dijeron, mira, hacenos un becerro de oro y vamos a adorarlo, y como que fuera Jehová ese becerro, y vamos a adorarlo, y esa va a ser nuestra manera de adorar a Jehová. Pero no era Jehová, era un becerro. Y bueno, Aarón se dio y empezó a hacer, y hizo el becerrito de oro, ahí lo tienen en la figura, y empezaron todos a adorarlo con aquella gran fiesta y alegría.
Ahora, ¿de dónde les salió a ellos esa idea y esa actitud y todo ese ambiente de idolatría? Salió de que ellos lo habían aprendido en Egipto. En Egipto, que era un país muy idólatra, pues se contaminaron en su mente y ahí es donde ellos aprendieron la idolatría. Y bueno, recurrieron a eso. Mientras tanto, Moisés está ahí arriba en el cerro, platicando con Dios, y hay un momento en que Dios le dice: fíjate, Moisés, que allá está el pueblo. Tu pueblo, le dice, se ha corrompido. Tenés que ir a hablar con ellos. Entonces Moisés baja y cuando llega y los mira en aquel, ¿cómo es que dicen esta cosa? Chonguengue, ¿no? Parecido al de ahorita, ahí, por ahí. Los mira en aquel chonguengue. Entonces viene Moisés, se alteró, ¿va? Se va donde su hermano Aarón y le reclama: ¿por qué hiciste esto? Y vos sabés que eso es malo y toda la cosa. Y Aarón se empieza a defender, y me llamó la atención una de las frases que usa Aarón. Y le dice: pero es que, mira, ellos me pidieron, y que me dieron el oro, que yo hiciera un becerro. Y le dice: vos sabés, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Esa frase es bien interesante. Inclinado al mal. Así somos nosotros. Así es usted y yo. Éramos esclavos de alguna cosa. Éramos esclavos. Bien difícil que alguien diga: no, yo no era esclavo de nada. Bien difícil. Éramos esclavos, algunos de la bebida, otros del cigarro, del sexo, de la droga, del dinero, del éxito, de los juegos, adictos o idólatras de personas, de la carrera, de negocios, de querer tener cosas, esclavos de las redes sociales, etcétera, etcétera. El mundo de la idolatría la lista es interminable, sin fin. Usted puede poner cualquier cosa. El asunto es que todo ídolo nos daña, todo ídolo nos degrada, nos deforma, dice la Biblia, nos deforma. Ningún ídolo nos hace bien, a nadie. Por eso es que existe Dios, porque Él es el único Dios, y cualquier imitación o sustituto de Dios se llama ídolo. Dios es el único que es Dios y que nos hace bien, y toda copia barata que es ídolo nos hace daño, nos deforma. Y eso el Señor mandó a Moisés para que actuara y todo, y Moisés vino y botó aquel becerro, lo fundió. Y el asunto es que Dios nos enseña que hay que destronarlo, que hay que escaparnos. Y entonces digamos que lo hacemos. Ya cortamos con no sé qué, voy a dejar de fumar, o voy a dejar de beber, o voy a cortar con esa relación, o ni modo, tengo que terminar esto. Y de alguna otra manera paramos, lo destronamos, digámoslo así, escapamos, y entonces nos vamos tranquilos por la vida. Y se nos olvida lo que dijo Aarón. Se nos olvida que somos un pueblo inclinado al mal. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica quiere decir que en las adicciones o idolatrías que tuvimos allá adentro, nos queda un caminito en nuestra alma, un caminito en nuestra mente. Y entonces no nos va a costar volver a caer en el mismo ídolo, porque hay una inclinación a caer en el mismo pecado. Entonces, como no estamos conscientes de que tenemos esa inclinación, ese caminito, entonces nos descuidamos, nos confiamos, y va a ser bien fácil recaer. Le decía el otro día a alguien platicando, le decía, una de las montones de razones por las que yo paso bien pendiente de cuidar mi vida espiritual, mi relación con Dios, es porque yo sé que descuido mi relación con Dios, empiezo a descuidar mi vida espiritual, y yo le digo, yo sé que a la vuelta de la esquina me está esperando la depresión.
y un poquito después me está esperando con los brazos abiertos el suicidio. ¿Por qué? Porque hace un montón de años, yo creo que ya van como 30, este año cumplo 30, de que 30 años para atrás, yo fácil caí en depresiones y me dejaba llevar y era una cuestión ahí horrible y tuve mi intento suicida. Entonces ya quedó un caminito. Entonces digo yo estoy consciente que hay un caminito por ahí que yo no quiero recorrer. Hay algo en mí, o sea, yo no tengo un caminito para la bebida alcohólica, no tengo un caminito para la droga, porque nunca pasé por ahí. Para los juegos de azar y qué sé yo. Pero en mi caso sí está un ejemplo, la depresión y el intento de suicida. Pero si yo no tuviera conciencia de eso, me confiara y descuido mi relación con Dios y no importa, después es que no estoy consciente de cuál inclinación o qué caminito hay en mi vida. Y eso es lo que quisiera recalcar hoy. Si usted no está consciente de dónde lo sacó Dios y que de dónde tiene un caminito al donde usted puede recaer si descuida su relación con Dios, es un peligro increíble. Es un peligro, está en una zona de riesgo. Entonces aquí es donde se hace importante otro pasaje, algo que Jesucristo dijo. Quería sumar este pasaje de Éxodo 32 con esto que dijo Jesucristo en Mateo 12, versos 43 y 45. Un pasaje que vamos a sacarle una aplicación, no la explicación literal, sino una aplicación práctica. Y dice Jesús: cuando un espíritu maligno sale de una persona, se sale y pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada, dice. Entonces el espíritu maligno, ¿verdad?, dice: voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta que esa casa está desocupada, limpia y bien ordenadita. ¡Ay, qué bonita quedó! ¡Qué linda está aquí! Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Usted ha visto ese pasaje, ¿verdad? Es cierto, el pasaje, su primera aplicación directa está hablando de posesión demoníaca, ¿verdad? Es algo que sucede, no como tal vez usted lo ha visto en películas o en programas de televisión que hablan ahí de exorcismos y de liberación de demonios y que salen ahí cosas raras. No necesariamente es así, pero de que existe, existe. Ahora, estoy haciendo este paréntesis y es de que la posesión demoníaca no le puede suceder a alguien que ya creyó en Jesucristo, que es salvo, que entendió que Jesús murió en la cruz y le perdonó todos sus pecados. Y eso es bien importante. Si usted no tiene claridad, hace unos días esta semana le pregunté a alguien: ¿y si te morís ahorita, dónde te vas? Ahorita, ¿sí? Pues yo creo que ni se atrevió a decir al infierno, solo le dijo: sí, le digo, al infierno te vas. ¿Por qué? Y entonces le empiezo a explicar: porque somos pecadores, cometemos de todo. Unos otra cosa, otros otra cosa. Pero el asunto es que ninguno de nosotros puede limpiar sus pecados, pagar por mis pecados. Tengo este pecado, entonces como tengo este pecado, voy a pagarlo con 20 buenas obras. En ningún lado dice cuánto tengo que pagar para borrar un pecado. No se puede. Es más, dice la Biblia que no se puede. Que el único que puede borrar todos mis pecados, no solo uno, sino que todos, es Jesucristo con su sangre. Por eso fue que Jesucristo vino a morir en una cruz. Con su sangre limpió todos mis pecados, cuando yo creo que eso es suficiente.
Dejo de creer que me puedo salvar por buenas obras. Dejo de creer que la salvación tiene que ver con que yo haga o no haga, o que yo cuide o no cuide. Mi salvación depende 100% de lo que Jesús hizo en la cruz. Entiendo eso, le doy gracias a Jesús, acepto esa vida eterna. Inmediatamente Dios viene a morar en mi vida. Soy posesión de Dios para siempre, porque la salvación no se pierde, es para siempre. Y esa es la razón, la única razón por la cual a alguien que es salvo, el demonio no lo puede venir a poseer. No hay posesión demoníaca para el que es salvo. ¿Por qué? Porque adentro ya está Jesucristo, ya me posee Dios. Ya me posee Dios. Pero queríamos sacarle una aplicación. Es cierto, alguien que es salvo no puede ser poseído por los demonios, pero saquémosle una aplicación. Si uno solo destrona al ídolo, pero no pone en su lugar, en ese trono, al Señor, está en el riesgo de recaer y de caer peor, incluso peor. Así que esta es la lección que vamos a sacar de ese pasaje. No solo se saca al ídolo del trono de mi vida, tenés que vivir con Jesús en el trono de tu corazón, en el trono de tu vida. No solo es, bueno, ya no voy a, un ejemplo, ya no voy a fumar, ya no voy a beber, ya no voy a andar mujereando, voy a cortar con esa relación que es bien, etcétera, etcétera. Es bueno dejar lo malo. Es buenísimo dejar cualquier ídolo o cualquier adicción. Pero si no ocupas ese lugar con Cristo, el ídolo va a buscar regresar. Y lo que va a encontrar es, como no está Cristo en el trono, lo que esa adicción va a encontrar es la casa limpia. Y entonces podría ser que invite a otros 7 para que sea peor la cosa. Entonces no vale la pena. No vale la pena, no es negocio. No es negocio solo dejar y ya. No es suficiente con dejar ídolos. No es suficiente con dejar Egipto. No es suficiente con sacar de mi vida adicciones. Es importante ir más allá. Debes recordar en ese punto que tu alma ya tiene un caminito para irse tras ese ídolo. Ya hay un caminito. ¿Qué hacemos entonces para llenar el trono vacío? Les decía que yo estuve trabajando ahí 5 años en la unidad de alcoholismo, y cuando estábamos aconsejando a los alcohólicos, siempre habían algunas cosas que se las recalcábamos. 3 factores especialmente que les recalcábamos vez tras vez, ¿verdad? Uno, aparte de que estuvieran viniendo a la consulta, aparte de que se tomaran algún medicamento que les dábamos, pero lo que sí les hacíamos énfasis eran estas 3 cosas. Primero, evitar amistades que te empujan. Evitar amistades que de alguna manera u otra te influencian, te influyen, te empujan, en el caso de ellos, a beber, a fumar, a esto, a lo que sea. Hay que evitar esas amistades. Segundo, hay que evitar lugares o eventos que empujan. Para muchos de ellos significaba: olvídense de ir a bodas, de ir al estadio, de ir a piñatas, olvídense de restaurantes, porque para ellos era un lugar, un ambiente que los empujaba. Me recuerdo, no se me olvida uno que me decía: ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Le daba consulta externa. No, ya llevo 3 meses sin beber. Ah, qué bueno. ¿Y cómo vamos? ¿Qué estás haciendo? No, cheque. ¿Y ya cortaste con las malas amistades? Ahí vamos, poco a poco. Y como que poco a poco. Sí, o sea, pero no, yo me mantengo, dice. Salimos ahí con ellos y tal vez estamos ahí en un como restaurante o cantina, dice. Ellos piden ahí sus bebidas, sus cervezas o sus tragos, y yo pido mi naranjita, me dice. Ah, qué lindo, le digo. Pues solo es cuestión de tiempo para que esa naranjita
La combiné y la mezclé. Y, pues, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y qué estás haciendo con esa gente? No estaba tan consciente de su caminito, no estaba tan consciente del peligro que era eso y estarse confiando. Entonces, por eso era importante el tercer elemento: evitar amistades, evitar lugares, reconocer que eso es malo y que es un gran riesgo para vos. Tal vez para aquel o para aquel otro no, pero para vos sí. ¿Y qué tiene de malo? Pues para aquel no tiene nada de malo, para vos sí. Y eso es increíble de protección. Jesús le estaba dando a entender, cuando contó esa historia, Jesucristo, esa figura, Jesús estaba dando a entender que y ese era el mensaje que estaba mandando Jesucristo, que si ese espíritu maligno venía y encontraba la casa ocupada por Dios, entonces no podía entrar, no iba a poder entrar. Y llegaba ahí el espíritu, ahí está Dios, no, ya me voy de aquí, y se iba a ir. Se iba a ir. Eso era lo que estaba, el mensaje que le estaba mandando Jesucristo. Entonces de ahí es donde sacamos el principio: no solo dejar de adorar tus ídolos, no solo dejes de esto, dejé aquello, ya no hago no sé qué. No, está bien, pero no solo eso. También tenés que llenar cada vez más tu vida de Dios y de sus principios. Cada vez más y más y más y más. Andar en sus caminos, buscar ser y hacer discípulos. No solo es, no, ya no hago tal cosa, no, ahí voy dejando, no, ya de 50 amigos con los que me vaya, solo me llevo con 5. Eso es riesgo. El cristiano que solo deja de hacer esto, deja de hacer aquello que es malo o que es ídolo, y se queda en ese punto sin avanzar en su vida espiritual, se expone a mucho. Está confiándose mucho. Cualquier persona se está confiando mucho. No solo se trata de sustituir una cosa por otra. Estamos hablando de ir a la raíz, a la motivación. Hablamos de destronar el pecado de nuestra vida y, además, volcarnos de cabeza, ¿verdad?, a una vida radical, de una búsqueda radical de Dios. Y aquí es donde queda bonito un salmo. Salmo 142, verso 7 dice, es una oración, hablando el salmista con Dios, y le dice: sácame de la prisión. Está esclavo, está adicto, es idólatra. Entonces sácame, porque solo Dios nos puede sacar. Sácame de esta prisión para que pueda agradecerte. Gracias, ya estoy afuera, gracias. Y miren este elemento: los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Y ahí el salmista hace una asociación de la bondad de Dios hacia mí con justos amontonándose alrededor mío. Varios. Él te saca de la cárcel, te saca de la adicción, y eso te va a llevar a alabarlo, a estar agradecido. Pero ese elemento, los justos se amontonarán a mi alrededor, es porque Dios usa a otros cristianos para nuestra protección y ayuda. Estar en grupo, tener mucha comunión con ellos, con estos hermanos del grupo, es vital. Y ahí nos da una razón: porque tú eres bueno conmigo. Esa es la razón de Él es bueno. Por eso, esa es la razón de que tenga justos, gente buena influencia a mi alrededor. La adicción, la idolatría es mala, cualquiera. Tal vez no tenés problemas de alcohol, de droga, pero tenés problemas de no sé qué, o adicción a algo que no se ve tan malo, el trabajo, yo no sé. Pero es una idolatría, es grave, nos deforma, nos daña, nos esclaviza, pasa la cuenta después.
Y se vuelve una ofensa contra Dios, aunque no sea alcohol, aunque no sean drogas, aunque no sea sexo, siempre es un ídolo. Y Dios dijo, no vas a tener otros dioses, no vas a tener ídolos en los 10 mandamientos. Entonces necesitas destronar cada adicción, cada ídolo, pero no es suficiente quedarse ahí. Es mucho riesgo solo cortar con lo malo. Eso es quedarse a la mitad del camino, porque entonces el riesgo de la recaída ahí está y sería bien doloroso, sería bien doloroso. Ya sabemos que la salvación no se puede perder. Ya sabemos, lo expliqué, que una persona salva no puede ser poseída por los demonios porque ya es poseída por el Espíritu Santo para siempre. Pero si nos descuidamos, podemos caer y van a haber consecuencias. Y no hay necesidad. No hay necesidad. Ese es el mensaje de Jesucristo en ese pasaje. No hay necesidad. El ídolo siempre va a tratar de aprovechar cualquier descuido nuestro. Descuido de no llenarnos de Dios, de no poner a Dios en su trono. Entonces llénate de Dios. Busca más al Señor. Evita personas, circunstancias, lugares que te pueden afectar. Material, etc. Rodéate de cristianos que te sean de buena influencia y de protección. Por eso recalcamos los grupos. Y hoy que estábamos leyendo Marcos en el capítulo 3, en el verso 15 me fijé en algo. Cuando Jesús, en esos versos anteriores, dice que Él escogió, ¿verdad?, a sus 12 discípulos y los escogió para que enseñarles, para que predicaran, pero en el verso 15 dice, para que fueran a sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso escogió a sus discípulos. Y una manera de que eso sucede, de sanar enfermedades y echar fuera demonios, una de esas maneras que sucede precisamente es cuando nos rodeamos de discípulos. A ellos, a los discípulos, Dios los va a usar a nuestro alrededor para sanar nuestras enfermedades espirituales y emocionales, como adicciones, idolatrías, etcétera, pecados. Pero también va a usar esas personas, discípulos, para ayudarte a echar de tu vida eso que los demonios están usando. Ese es el poder para echar fuera demonios. No así tipo película El Exorcista, ¿va?, que le da la vuelta a la cabeza y aquella cosa. No, olvídense de eso. Eso es pura Hollywood. Es ese poder de los justos alrededor mío que Dios los usa y que más el Espíritu Santo en mi vida echa a los demonios fuera para que no recaigas en ninguna de esas adicciones o idolatrías. Necesitas estar en un grupo. Si no estás en un grupo, te necesitas estar en un grupo. Si estás en el grupo, necesitas apegarte aquí en el corazón con tu grupo y por lo menos con 4 o 5 de ese grupo. Tal vez no con todos, si son muchos, pero 4 o 5 de tu grupo. Y entonces vas a saber y vas a vivir que solo le perteneces a Jesús, que Él te compró a un precio altísimo. Así que le vas a poder decir a tus ídolos: no te pertenezco, no te pertenezco. Y eso, ya podérselo decir, eso es empezar a renovarte. Termino con este verso, 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida. Tu vida. Tu vida. Y es tu vida la que está en juego en todo esto. Así que queremos dejarlo con eso. Es decir, sirve de base para que el próximo fin de semana adentremos aún más en este punto de que Dios sea tu rey, el que ocupe el trono y cómo ocupe el trono de tu vida. Vamos a orar.
Señor, gracias porque nos muestras la tremenda necesidad que tenemos de ti, Señor. En realidad, cada una de esos ídolos o adicciones que han estado ahí en nuestra vida, que nos sirvan para recordarnos que te necesitamos, que nos sirvan para ver que no hay nada bueno ahí, que no hay futuro en esas cosas, y que tú ya hiciste todo para librarnos, que necesitamos, más allá de lo que entendemos, necesitamos que tú estés en el trono de nuestra vida. Síguenos enseñando, Señor, hasta que eso sea una realidad en cada uno de nosotros, para tu gloria, Dios. Y gracias porque podemos tener acceso a estar rodeados de justos en los grupos, en la iglesia. Gracias, Señor, que inventaste la iglesia para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.